Bienvenido al viaje a través del tiempo mientras desentrañamos la intrincada historia del Muro de Berlín, un símbolo de división que una vez separó una ciudad y el mundo. Nuestra investigación, basada en acontecimientos históricos y experiencias profundamente humanas, ilumina nuestra comprensión de la creación del muro, su brutal existencia y, en última instancia, su caída. La creación del Muro de Berlín se remonta al año 1961, cuando Alemania del Este, gobernada por el Partido de Unidad Socialista, erigió la barrera de hormigón. Las preocupaciones sobre la emigración masiva de la región oriental al mundo occidental capitalista impulsaron la construcción de este infame muro, una cruda encarnación de las diferencias políticas. El Partido de Unidad Socialista, SED, bajo el liderazgo de Erich Honecker, abrazó una estricta ideología marxista-leninista, promoviendo los principios del socialismo. Este gobierno comunista contrastaba marcadamente con el régimen democrático de Alemania Occidental, que abrazaba los principios capitalistas y personificaba las libertades individuales. A pesar de las barreras físicas, ideológicas e incluso familiares, los habitantes de Alemania del Este todavía intentaban liberarse de las cadenas de su sociedad restringida. Algunos estaban destinados a resultados desgarradores, ninguno más trágico que Peter Fechter, un joven que perdió la vida en 1962 mientras intentaba cruzar el muro. A medida que pasaba el tiempo, vientos de cambio azotaron Europa del Este. Mikhail Gorbachev, líder de la Unión Soviética, introdujo reformas innovadoras como la Glasnost y la Perestroika, alentando el grito de más libertad en el bloque del Este. En Alemania del Este, miles de personas salieron a las calles en protestas masivas, exigiendo transformaciones políticas y la libertad de viajar. El 9 de noviembre de 1989 comenzaron unas inolvidables 24 horas, cuando un desconcertado funcionario de Alemania del Este anunció un decreto sorprendente. A los ciudadanos de Alemania del Este se les permitió cruzar la frontera inmediatamente. Este anuncio despertó una alegría y un entusiasmo sin precedentes, desencadenando una cadena monumental de acontecimientos que cambiarían todo el curso de la historia. Ante los ojos desconcertados del mundo, las puertas del muro se abrieron. La gente, rebosante de emociones, se sumergió en el otrora prohibido lado occidental. Risas y lágrimas se mezclaron mientras familias, amigos e incluso extraños se abrazaban, celebrando una nueva libertad, derribando el símbolo concreto que los había separado de sus parientes. La caída del muro de Berlín fue un catalizador que encendió el proceso de reunificación alemana. Este momento histórico también significó un punto de inflexión en la Guerra Fría, que condujo a la eventual desintegración de la Unión Soviética y sus estados satélites, y señaló la aceptación del modelo democrático capitalista como norma global. Hoy en día, los restos del muro de Berlín actúan como un conmovedor recordatorio para la humanidad. Se erige como un símbolo poderoso que cuenta historias de resiliencia, esperanza y espíritu humano inquebrantable. Al explorar el pasado del muro, recordamos la importancia de salvaguardar los valores que destruyó para conservar un mundo impulsado por la libertad y la unidad. Cuando recordamos la caída del muro de Berlín, reconocemos que no fue simplemente un acto de destrucción física. Más bien, representó el final de una era llena de hostilidad y separación, marcando el comienzo de un nuevo amanecer iluminado con la promesa de unidad y libertad. Recordamos el coraje de los manifestantes de Alemania del Este cuya persistente demanda de libertad facilitó el colapso del muro. Es a través de sus historias que recordamos los innumerables sacrificios, la fuerza implacable y la firme determinación que llegaron a definir este acontecimiento histórico. Un profundo sentido de unidad y expectativa impregnó la ciudad de Berlín cuando el muro finalmente comenzó a caer. Oriente se encontró con Occidente, superando décadas de animosidad para abrazar un futuro compartido, llenando las calles con una estimulante mezcla de optimismo y emoción. Con la destrucción del muro, la creatividad surgió a su paso. Las sombrías losas de hormigón se transformaron en vibrantes lienzos que narran el viaje de la ciudad y sus habitantes. Desde grafiteros hasta historiadores, cada individuo añadió sus narrativas únicas al tejido mismo de la ciudad, dando nueva vida a su entorno que alguna vez fue sombrío. Aunque el muro físico ha dejado de existir, su legado perdurable todavía da forma a la ciudad de Berlín y al panorama político global. Las experiencias grabadas en los prístinos museos y numerosos monumentos conmemorativos, desgarradores e inspiradores, sirven como un homenaje duradero a quienes soportaron la dura realidad del muro. El muro de Berlín ha sido, y sigue siendo un recordatorio indeleble e inquietante de un capítulo de la historia que no nos atrevemos a repetir. Al recordar las luchas y los sacrificios que llevaron a su caída, recordamos el espíritu humano eterno y el poder transformador de la acción colectiva decidida. En última instancia, la historia del muro de Berlín es más significativa que una mera historia de división, lucha y eventual unidad. Es, en esencia, una declaración duradera de nuestra humanidad compartida, y de los valores fundamentales a los que todos aspiramos, la libertad, la justicia y la búsqueda inquebrantable de un mañana mejor. De manera similar, reflejando la historia del muro de Berlín, imaginamos un mundo libre de restricciones artificiales, donde las diferencias no se ahogan sino que se celebran, donde la división da paso a la unidad, y donde los muros tanto físicos como metafóricos son derribados ladrillo a ladrillo, allanando el camino hacia una comunidad global compartida, desprovista de animosidad y plagada de paz. Nuestro viaje
viaje a través de los anales de la historia, estudiando el ascenso, la caída y los efectos duraderos del muro de Berlín, nos ha permitido reflexionar sobre nuestro presente y mirar hacia el futuro. Nos insta a trabajar constantemente por un mundo que cierre las fronteras demográficas, geográficas e ideológicas con empatía, un ladrillo a la vez. Mientras nos encontramos frente a los restos del muro de Berlín, estamos llenos de una sensación mixta de dolor por el pasado y esperanza por el futuro. Fue la unidad y la resiliencia del pueblo lo que erradicó esta división inhumana, reiterando el viejo dicho de que solo cuando nos unamos podremos derribar nuestras barreras. A pesar de los años transcurridos, la historia del muro de Berlín sigue resonando profundamente. Es un recordatorio del poder del espíritu humano, que simboliza la búsqueda incesante de la libertad, y la esperanza eterna de que el cambio, incluso lo aparentemente imposible, esté siempre a nuestro alcance. En los confinamientos y las protestas, en la celebración y el recuerdo solemne, se nos recuerda el poder de la acción colectiva. A través de la historia atemporal del muro de Berlín, nos inspiramos a creer en la posibilidad del cambio, y a nunca subestimar el poder de un pueblo unido que lucha por una causa querida para sus corazones. No importa cuánto tiempo pase, el mundo siempre recordará la caída del muro de Berlín como una fascinante saga de humanos que superan la adversidad, las barreras físicas, las diferencias ideológicas y un símbolo perdurable de esperanza. Recuerde, si hemos superado la colosal tarea de derribar el muro de Berlín, entonces ciertamente podemos trabajar para construir puentes y fomentar el compromiso, la comprensión y la cooperación entre diversos individuos, naciones e ideologías políticas. El muro de Berlín no es solo la historia de una barrera física, es la historia de la experiencia humana, sirve como un duro recordatorio de la agitación que trae consigo la división, pero también descubre el inmenso coraje y resiliencia que hay dentro de nosotros para derribar esas barreras creadas por el hombre. Así que sigamos adelante, con las historias del muro de Berlín grabadas en nuestros corazones y mentes. Prometamos elevarnos por encima de la sombra de la división y propagar las semillas de la colaboración, la acomodación y la unidad, creando así un capítulo mucho más brillante, inclusivo y abrazado en la historia, para que el mundo lo recuerde, lo reitere y lo respete para siempre. Puede que un muro físico haya sido arrasado y eliminado de las páginas del tiempo, pero es un muro simbólico grabado en la historia que recuerda a todo ser humano la importancia de la unidad, la paz y la armonía. Estas historias de recuerdo nos enseñan que el verdadero poder reside en nuestra fuerza colectiva y en nuestro espíritu humano indomable. La vida después del muro de Berlín ha anunciado una era de coexistencia pacífica, difundiendo un mensaje a las generaciones futuras afirmando el valor y la necesidad de un mundo interconectado y sin fronteras, lleno de equidad, tolerancia y comprensión. A medida que continuamos atravesando el tiempo, aprendiendo y desaprendiendo anécdotas históricas, estamos llamados más urgentemente que nunca a canalizar el espíritu de unión y solidaridad que derribó el muro de Berlín. Si el pasado promete un futuro mejor es en unidad, no en división. La inolvidable saga del muro de Berlín nos obliga a darnos cuenta de que la humanidad debe permanecer siempre soberana sobre las fronteras, físicas o ideológicas. Es un recordatorio solemne de los peligros de la división y la exclusión, reafirmando la determinación del indomable espíritu humano de liberarse de las limitaciones autoimpuestas. Berlín es ahora un faro de esperanza, una ciudad renacida de los restos destrozados de la división. Mientras sus ciudadanos caminan por las calles, no recuerdan un pasado traumatizado, sino un presente resiliente y, sin duda, un futuro prometedor. El muro de Berlín, su ascenso, existencia y colapso, ha dejado a la humanidad una lección sublime para la eternidad. Superar prejuicios, deshacerse de miedos fuera de lugar, y fomentar la comprensión y el parentesco pueden eventualmente destruir cualquier muro, sin importar cuán colosal o aparentemente indestructible pueda parecer. La caída del muro de Berlín imparte una conmovedora lección a la raza humana. Nos inculca la comprensión vital de que la esclavitud de los muros tiránicos, ya sean físicos o metafóricos, solo puede romperse a través del espíritu invencible y perseverante de la humanidad, que permanece ininterrumpido e inmortal a través de la adversidad y la opresión. La caída del muro de Berlín no es solo un acontecimiento histórico grabado en los anales del tiempo. Es un símbolo de esperanza, una encarnación de la resiliencia y la determinación humanas. A medida que el mundo evoluciona, aferrémonos al recuerdo del muro, convirtiendo sus ecos en un claro llamado a un futuro desprovisto de divisiones, lleno de unidad desenfrenada. Mientras cerramos el telón de nuestra exploración, recordemos el muro de Berlín no como una reliquia sin sentido del pasado sino como un símbolo conmovedor de nuestra historia humana colectiva. Su caída no fue solo la ruptura del hormigón, sino también la destrucción de ideologías, el nacimiento de la esperanza y un testimonio atemporal de la inquebrantable búsqueda humana de libertad y unidad.